No vayas a la iglesia, pero sí al súper. No vayas a la iglesia, pero sí al trabajo. No vayas a la iglesia, pero sí puedes hacer reuniones en tu casa. No vayas a la iglesia, pero sí puedes estar con otras personas. Cuidado con esa mentira que el diablo va a poner en la mente de muchos hijos de Dios en este tiempo de post-pandemia. Así que te invito a que puedas abrir tu corazón a lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Hoy vamos a hablar de la importancia de la iglesia local, y para ello vamos a usar la historia de Josafat. Como acabamos de leer ahora, gracias Cris por leerla, vamos a encontrar allí una historia hermosa. La iglesia ortodoxa rusa se separa del Estado. 1920 se prohíben toda enseñanza religiosa en las escuelas, se cierran los seminarios, el marxismo empieza a dominar en aquel país, y es hasta 1936 cuando la Constitución da esa libertad de culto, pero a la vez ese ataque antirreligioso. Por muchos años el comunismo tomó este gran país. Fue hasta finales del siglo XX que nos encontramos con 60 millones de cristianos. Es decir, la iglesia ortodoxa rusa se mantuvo por 6 décadas y tendremos que preguntarnos cuál fue su secreto para mantenerse durante 6 décadas, a pesar de la persecución, a pesar del comunismo, a pesar de que no tenían libertad. La iglesia ortodoxa rusa nos tiene que dar una lección a todo el hemisferio occidental, todos los cristianos occidentales. Ellos tienen un Biblia en su liturgia. Ellos tienen un respeto hacia su liturgia, es decir, con los cultos no podemos, con los cultos no se la vitalidad de la liturgia mantuvo a la Padre, queremos rogar tu dirección, tu guía, y entender que también nos estimula y nos llama a una adoración colectiva, corporativa, Señor. Señor, te dejamos en tus manos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos. Son 4. Les pedí que puedan leerlo para tener una idea mayor. El Señor te da vida hoy, puedes leerlo. Los 4 capítulos. Pero vamos a hacer un resumen de los 4 capítulos viendo áreas de la política de Josafat. Vamos a ver primero la política religiosa de Josafat. Al 9 del capítulo 17 dice lo siguiente. Estaba con Josafat, que siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino del norte. Pero por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, quitó en toda Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a Acera. En el 3er año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, junto con ellos los levitas, Semaías, Netaías, Zabadías, Asael, Semiranmot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y por ahí habrá un todavía también, ¿no? También envió a los sacerdotes Elisama, Yorán,
llevaron las copias de toda la ciudad de Judá enseñando a la gente. Muy bien, política religiosa de Josafat. 1. Buscó al Dios de su padre y obedeció. No solo a su padre Asa, sino también se refiere a David. Buscó con todo su corazón al Señor. Segundo punto de la política religiosa. No rindió culto a Baal, quitó los santuarios, quitó los lugares altos. Los lugares altos en aquel momento era un lugar genérico para adorar a un Dios. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar que se adoraba o a un ídolo o al Dios de Israel, a Yahvé, a Jehová. Entonces, él sacó de los lugares altos, pero sacó los ídolos. Vamos a ver política religiosa de Josafat. Profundamente comprometido con el Señor. Josafat había entregado. Compromiso quiere decir entrega. Cuando yo estoy comprometido con el Señor, entrego mi vida entera a Él. No la dejo para mí, sino la entrego a Él. Eso es comprometerse. Versículo 7 al 9. Mandó a que se enseñase la ley del Señor en todas las ciudades. Eso era muy importante para lograr que el pueblo pueda volver su corazón al Señor. Entonces mandó a sus líderes, tanto, ya vimos allí los nombres, tantos políticos como los levitas, mandó a que todo el área de Judá pueda escuchar la ley de Dios. La ley de Dios iba a ayudar para que el pueblo pueda seguir a su Dios y se pueda cumplir una teocracia. No era una democracia, no era otro tipo de gobiernos. El plan de Dios siempre fue una teocracia. Estaba el rey y a través del rey Dios quería gobernar por medio de su palabra a todas las personas. Versículo 4. Otra política religiosa que traía Josafat. Visitaba para que el pueblo, la gente, vuelva a Dios. Es decir, él iba y visitaba, hacía una labor pastoral. Iba por todo, animaba, era un animador. Vamos a volver a Dios, vamos a volver a Dios. Volver a Dios, tú y yo todos los días tenemos que volver a Dios. Nuestro corazón es engañoso y nos hace pensar que estamos bien, pero todos los días debemos volver a Dios. Si eres papá, eres mamá, todos los días tienes que hacer que tu esposa, tu esposo, tus hijos vuelvan a Dios, porque es una labor diaria, volver a Dios, volver a Dios. Si eres pastor, ni qué hablar, ¿no? Todos los días tratar de que tu pueblo vuelva a Dios. Si eres alguien con otro nivel de liderazgo, tienes que hacer que tu gente vaya a Dios. Todos los días debemos ir a Dios. Muy bien, acabamos de ver la política religiosa, ahora vamos a ver la política militar. Capítulo 17, versículo 1 al 2. Luego Josafat, hijo de Asa, le sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín. Es decir, el reino del sur, Judá, ya tenía otras ciudades de Efraín y todas estas le fortificó por si el norte venía a atacarlo. Vamos a ver, versículo 11. Algunos de los filisteos le llevaron regalos, plata como tributo, y los árabes llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Es decir, los filisteos que estaban en la costa traían tributo. Es decir, Josafat tenía dominio sobre la costa. Entonces, en la costa pasaba una carretera, como dije el domingo pasado, que unía sur a norte y era una carretera internacional por la cual Egipto se iba hacia el norte, bajaban para Egipto. Y tener el dominio de esa parte de la carretera, obviamente que iba a servir para cobrar impuestos y obviamente iba a servir para traer bendición, apoyo al Estado, y por lo tanto Josafat llegó a ser rico.
Entonces tenía esa carretera, el dominio de esa carretera. Los filisteos le traían a su pueblo. Es un hombre ejemplar en el cual estamos viendo que estimuló que la gente se acercase a Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la meditación, del cumplimiento de la palabra. Su ejército fue inscrito según sus clanes patriarcales. Vamos a seguir, y allí dicen los números y números que traía de reyes, de soldados, perdón. Entonces, Josafat tenía muchísimos, cerca de 1 millón de soldados. La política militar de Josafat, la parte norte, los reinos del norte venían a atacarlo. Entonces, Josafat inicia una relación con incertidumbre con el reino del norte, pero tristemente, vamos a ver más adelante que luego hace una alianza. Versículo 11 habla de estos regalos de los filisteos que lo traían de los árabes. Tenían soldados experimentados. Entonces, Josafat era aquella persona que decía, en tiempo de paz nos preparamos para la guerra. Era una persona previsora. Tenía ya los soldados, estaba allí todo cuidado. Y vamos a ver ahora la política civil. Ya vimos la política religiosa, ya vimos la política militar, ahora vamos a ver la política civil. Y para esto vamos a ir al capítulo 19, versículos 5 al 11. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación. Y les dijo, miren qué dijo a sus jueces, escuchen esto. Qué lindo sería que algún gobernante nuestro alguna vez en la vida diga esto a sus líderes. Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar un juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de los clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con la ordenanza del Señor y los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que los dio. Escuchen. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distintas, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de la ley, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios deben advertirles que no pequen contra el Señor, para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia. Anímense, cumplan con todos los que hacen lo correcto. La política civil. Organizó a sus líderes entender que no solamente cumplían una labor ceremonial, por decir, no solo trabajaban en la iglesia, sino también tenían una labor civil. Entonces, el 10 para los levitas no solamente era el 10%, final y al cabo era un 33% que iba para toda esta tribu más los sacerdotes, pero no solamente era una labor religiosa, voy a llamarlo así, sino también una labor civil que cumplían los levitas, perdón. Vamos a ver aquí que en la política civil, si Asa inspiró a la nación, Josafat lo organizó. Josafat también podemos ver grandes destrezas para organizar. Tenía una política interna sobresaliente. Educó a sus ciudadanos con el libro de la ley. Construyó un sistema judicial nacional justo, vamos a llamarlo así. Era una teocracia.
Entonces él insistía a su gente pensar en el Señor, temer al Señor. Cuánto bien hiciera a cualquier ciudad. Enseñar desde arriba que antes de actuar debemos temer al Señor. El problema social no es la falta de recursos para la salud, no es las drogas, no es el alcohol, no es el narcotráfico. El problema social se llama pecado. Y la Biblia acá lo muestra bien. Y Josafat les dice a sus líderes que su consejo sea no pequen más. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Todos pecamos. Entonces, vemos la política civil de este hombre. Temor del Señor. Ya vimos la política religiosa, la política militar, la política civil. Ahora permíteme contarte acerca de su prosperidad. Todo el pueblo de Judá, 7, versículo 5, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Algunos de los filisteos le llevaban regalo, plata, como tributo. Los árabes 7,700 carneros y 7,700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso. Escuchen, construyó fortalezas y ciudades en todo el territorio de Judá. Era un hombre previsor, organizador, administrador. Hoy, en tiempo de paz y de bonanza, decía, es tiempo de guardar, es tiempo de ahorrar, aunque sea un poquito. ¿Cuánto de eso tenemos que aprender en nuestra cultura latina, verdad? Ya nos llega algo y ya queremos gastarlos, no sabemos ni en qué. Queremos endeudarnos y ya queremos ir a las tarjetas de crédito. Y cuando llegan cuarentenas nos queremos morir. No hay nada de ahorros. Vamos a ver, número 5, la alianza. Segunda de Crónicas, capítulo 18, habla de la alianza. Todo el capítulo lo puede. Habla de la alianza que hizo el hijo de Josafat, hija del peor rey que tuvo Israel, Acab y Jezabel. Se adoraba a Baal y Josafat hace esa alianza que le costó casi la vida. Cuando Acab quiso ir a Ramos de Galad a querer conquistarlo, le pidió ayuda a Josafat. Josafat fue, ya la muerte venía hacia Acab y Josafat casi matan a Josafat. Es decir, la alianza que estaba haciendo con Acab casi le cuesta la vida. Ojo con las alianzas que tenemos que hacer. Ojo con las cosas con quien queremos hacer una alianza. Y ahora vamos a ir a la última parte, a la gran prueba que tuvo Josafat, y de ahí vamos a ver la enseñanza, como dijimos, de la importancia de reunirnos con nuestros hermanos. La gran prueba. La gran prueba dice así, capítulo 20, versículo 1 al 30. Está bastante largo, solamente permíteme mencionarte. Después de esto, los ejércitos moabitas, amonitas y meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros a informarle a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, ya está en Hazerón Tamar. Esto quiere decir en Gadi. Muy bien. Venían 3 ejércitos de Edom. Y estos 3 ejércitos eran numerosos. Y le dicen, ya están en Gadi. Si uno averigua dónde está en Gadi está a la costa oeste del Mar Muerto. O sea, está más cerca, está del lado del reino de Judá. No avisaron y ya estaban cada vez más cerca. Estuve ahí averiguando. La maravilla del Google Maps, que más o menos te da una idea.
Hoy por hoy hay una carretera de En-Gadi hasta Jerusalén, que en auto lo puedes hacer en 1 hora, pero a paso de hombre lo haces en 15 horas. Es decir, los 3 ejércitos que habían declarado la guerra a Judá estaban a 15 horas de llegar a la capital, a pie. Entonces, claro que esa mañana se le fueron las fuerzas a Josafat, se turbó, podían agarrarlo y destrozar a todo el pueblo de Israel porque eran mucho menor que todos los reyes que venían. Y hay veces nos toca vivir así, ¿no? Y todo cambia. Y todo cambia en nuestra vida por una noticia y de repente llegamos a un consultorio y nos dan que las células cancerígenas volvieron o están positivas y de repente nos cambian toda la vida, todas las emociones. Josafat se sentía así. Josafat estaba a 15 horas que toda su gente, su pueblo, su familia podían llegar a ser destruidos por 3. Y Josafat, ¿qué hizo? Como tú y como yo nos vamos a ir frente a los problemas, lo primero que hacemos, vamos a pedir un préstamo al banco, ¿verdad? o vamos a pedir ayuda a los familiares y llamamos y buscamos ayuda. No, Josafat no hizo eso. Versículo 3. Josafat quedó aterrado de la noticia. O sea, no había otra para Josafat que aterrarse. Estaban cerquísima, 15 horas. Josafat estaba aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Qué buen ejemplo Josafat te hace a ti y a mí. Suplicar al Señor que nos guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran allí en Jerusalén, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo? El pueblo vino a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios, el pueblo vino. Versículo 5, Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró. Oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos a cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas, hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora. ¿Por qué han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia? Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat está orando hacia el Señor, se reconoce lo pequeño que es y fue a buscar ayuda al Señor, se humilló, se aterró y fue al Señor. ¿Cuánto de eso tengo que aprender yo? Porque muchas veces cuando llegan los problemas, traen solución en mi conocimiento, en mi poder. Pero es que debo llegar delante del Señor y humillarme y saber que yo no puedo, sino Él puede. Y vamos a ver después qué pasó con el pueblo, versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá, en 15 horas, 15 horas tenían de vida. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. ¿Te das cuenta? Si te dijeran en 15 horas van a atacar la ciudad,
Lo primero es, hey, vamos a comprar al súper. En 15 horas ya no va a haber comida, ya no va a haber un toque de queda. Lo primero que hacemos es buscar solucionar nuestros problemas básicos y tener en cuidado a los niños y a los más chiquitos. Este pueblo parece un pueblo muy loco para nuestra época. No decidieron ir a su casa, sino decidieron ir al templo. Y no fueron solo los hombres, fueron sus mujeres, sus hijos y hasta los más pequeños. Fueron allí a buscar ayuda en el verdadero dueño de la ayuda, en el verdadero dueño de todos los hombres, en aquel que puede parar el corazón de cualquier persona en cualquier momento, de aquel que puede llenar tu cuenta bancaria de la nada, de aquel que es dueño de todo el mundo. Ante él fueron. Vuelvo a repetirlo, versículo 13, sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. ¿Te das cuenta la seriedad que le traían a la liturgia? ¿Te das cuenta la seriedad que le traían a la reunirme delante de la presencia del Señor? ¡Wow! Y vamos a ver el resultado. Se juntaron todo el Espíritu del Señor, versículo 14 dice, vino sobre uno de los hombres allí presentes que se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, que era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana, las 15 horas estaban ahí, ¿vieron? Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Llegó la palabra por medio del Espíritu. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración del Señor. Después los levitas, los clanes de Coat y Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. La semana siguiente, cuando ya se cumplieron las 15 horas, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, crean en el Señor su Dios. Todavía no habían experimentado certidumbre. Crean en el Señor su Dios. Van a permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor, alabando con su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura por siempre. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y del monte Seir comenzaron a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra los de Seir. Entonces, Moab y Amón se empezaron a pelear con Seir. Mataron a todos y a cada uno de ellos. De destruir al ejército de Seir, entre ellos empezaron a pelear ahora entre Amón y Moab. De modo, cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación, el vieron más a donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y los hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que los llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Hasta ahí nomás vamos a dar lectura y vamos a enseñanzas
de este acto. Estaban 3 reinos, 3 ejércitos, 3 reyes viniendo a atacar a Josafat y al pueblo de Dios. Josafat va y busca al Señor, va y busca al Señor. Si tú eres un Josafat, si eres un líder en tu casa, tienes que buscar del Señor. No te apures a tratar de solucionar las cosas con tus fuerzas, con tu sabiduría, con préstamos. Busca al Señor. Entonces buscó al Señor y luego vino todo el pueblo. Y el pueblo no dijo, bueno, nos quedamos en casa, no puso su techito en su Facebook la gente, nos quedamos en casa a fin de que nos cuidamos del ejército. No, fueron a adorar, fueron allí al templo del Señor, donde estaba la presencia del Señor. Pero alguno me dirá, bueno, es que en aquel tiempo la presencia del Señor estaba en el templo. Hoy por hoy la presencia del Señor no está en el creyente, no importa el templo. Permíteme decirte algunas cosas en cuanto a la presencia del Señor. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:19, y vamos a ver dónde está la presencia del Señor. 1 Corintios 6:19. Y en primer lugar, si eres un hijo de Dios, mira que este pasaje dice: no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se... Entonces la presencia del Espíritu Santo está en todo aquel que reconoce su condición, se arrepiente y le pide a Cristo. Allí automáticamente viene el Espíritu Santo y hace morada en el cuerpo del creyente. Pero vamos a ver también otra faceta de la presencia del Espíritu Santo. Si podemos ver allí en Efesios 2, más adelante de Corintios, 2, 21 al 22, dice: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Y está hablando de la iglesia. Pero bueno, me vas a decir, todavía no me queda tan claro. 1 Corintios 3, 16 al 17. Pablo hablando específicamente a una iglesia local, que es la iglesia de Corinto. Cuando me refiero a iglesia local, me refiero al grupo local, a las personas en las cuales nos reunimos en una iglesia, en un templo o en una casa. Y iglesia universal me refiero a todos los creyentes de todas las épocas, de todo el mundo. Ahora vamos a ver 1 Corintios 16, 17, que se está hablando de una iglesia específica. ¿No se dan cuenta? Todos ustedes juntos son el templo de Dios. ¿El Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se dan cuenta que cuando se reúne la iglesia, es del Espíritu? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo. Es decir, Dios va a destruir, si yo me dedico a dividir iglesias, a causar una división, me agarro con Dios, no con un hombre. Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo. Dios es santo y ustedes son ese templo santo. Entonces, que cuando estamos juntos, cuando nos convocamos, cuando los domingos su iglesia está, no sé si sabías, pero es la morada del Espíritu Santo. Está bien que tu cuerpo sea la morada del Espíritu Santo y lo vas a llevar a donde sea, pero cuando su iglesia se junta corporativamente, el Espíritu Santo está morando en ese momento. En ese momento, cuando la iglesia se junta corporativamente, colectivamente, para adorar, para cantar, es la misma presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces que está la morada particular como la morada colectiva del Espíritu Santo. Entonces debemos hablar de la importancia de la reunión de los creyentes hoy. Porque tristemente la membresía de una iglesia es menospreciada por muchos, dando más importancia a una relación personal que yo puedo ejercer con Cristo. Es decir, yo estoy bien con el Señor en mi casa, ahora que tengo el YouTube,
puedo poner la prédica de cualquier predicador que me encante, del Señor. Es importante tu relación personal con Cristo, nadie está diciendo eso que no, pero la voluntad de Dios para la iglesia local, escucha, es de oración, es de servicio y disciplina. El Nuevo Testamento está lleno de unos con otros. Tienes que interrelacionarte. Y vamos a ver acá algunas verdades. Punto número 1, en cuanto a la iglesia local. No hay evidencia ministerial en el Nuevo Testamento que no sea a través de una iglesia local. Es decir, Dios no usa y no está bendiciendo ahí el trabajo solitario de ciertas personas. Entonces vemos el Nuevo Testamento y vemos la relación de iglesia, siervos, iglesia, disciplina, iglesia, restauración, iglesia, apoyo, las cartas de Apocalipsis a las iglesias. Entonces la iglesia local es el medio, es el vehículo de actividad de Cristo. Todo creyente genuino tiene que ser parte de un grupo. Punto número 3, la fe cristiana no se define solamente por la relación personal con el Señor. Escucha, 1 Corintios 12:12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede con el cuerpo humano, lo mismo necesita con el cuerpo de Cristo. Es un asunto corporativo. Mi dedo no puede estar cortado, estar en mi cocina y decir que está bien. Mi dedo tiene que estar dentro del cuerpo. Vamos a ver otro. Tenemos dones y talentos que no es para nuestra satisfacción personal. Es decir, mira ahí al que no está a tu lado, al que está atrás o adelante. Todas aquellas personas que han conocido a Cristo tienen dones y talentos. Tenemos dones y talentos. Así feíto como lo ves. Tiene dones y talentos. Entonces, los dones y talentos son para edificación del cuerpo. Lo que nosotros tenemos, el conocimiento de que tenemos, es para edificación de otros. Y yo no puedo edificar a otros en mi soledad. No es para mi satisfacción personal. Muy bien, ahora voy a hablar de 5 figuras, solo mencionarlo, 5 figuras de la iglesia local. La iglesia local es un oasis, o algunas veces acá también le hemos llamado, es un hospital. Y es la morada del Espíritu Santo. Si cuando se juntan todos los cristianos, allí está el Espíritu Santo, dígame los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso vamos a encontrar en la reunión corporativa de la iglesia también, como también tuviera que haber en la vida individual de cada uno de nosotros. Pero en la reunión corporativa, colectiva de todos, vamos a encontrar aquel amor que necesita aquella persona que toda la semana tuvo que lidiar con traiciones, que toda la semana estuvo en un desierto, llega acá a la reunión de los santos, de los hijos de Dios, y va a encontrar amor, y va a encontrar cuando va por el mundo, cuando escucha la radio, cuando escucha la tele o el internet y ve que todo está en crisis, y va a encontrar acá paz, va a encontrar sonrisas. Entonces, la iglesia local es un oasis. La iglesia es un centro de energía. Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo es el que da el poder. Entonces, estos hombres, los apóstoles, recibieron poder. Es decir, el Espíritu Santo es un generador de poder inigualable. El Espíritu Santo cuando unida, es decir, 11 de la mañana, cuando está reunida, está el Espíritu Santo, entonces poder. Es una fuente de poder y Él va a todo aquel que viene a buscarlo. Va a traer
transmitir poder. Entonces, ese poder que muchos lo tienen, han decidido ser llenos del Espíritu Santo, irradian fuerza, ánimo, el cual vamos a necesitar. Hoy por hoy las personas quieren surgir, quieren progresar a costa de otros y tratan de aminorarte. Pero este lugar es un lugar de empoderamiento y no un empoderamiento del Espíritu de Dios. Que ese poder va a llegar a tu vida y va a traer ánimo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha permitido desde el año 2006 estar a cargo de una iglesia? Desde el 2006 estamos hablando de 14 años, y en 14 años te puedo decir algo. Tantas personas que te van a decir el mismo, parece una frase cliché: no tenía ganas de venir. Pero no sabes cómo salgo de acá animado, parece un pez globo lleno. Entonces es un oasis, es un centro de energía, es un centro de orientación. Juan 14:26 nos enseña que el Espíritu es quien guía, enseña y recuerda. Entonces cuando llegas acá, llegas a la iglesia local donde vas, perdón, porque estamos hablando a muchas personas. Cuando llegamos a ese momento, la presencia del Espíritu Santo va a hacer y nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a mostrar el camino. Solos muchas veces no podemos, porque solos estamos más llenos de nosotros mismos que del Espíritu Santo. Solos estamos más llenos de cualquier filosofía de este mundo que del Espíritu Santo. Pero cuando uno llega acá y escucha al hermano que tiene tal prueba, y el otro que tiene tal prueba, y uno dice, y yo ahogando en mi pequeña prueba me doy cuenta que los demás están peor que mí. Y tienen más, trae ánimo, y eso va a traer orientación. La palabra de Dios expuesta va a traer orientación. Cada iglesia local debe enseñar toda la ley de Dios, toda la palabra del Señor, y ella es la que va a guiar y nos va a instruir por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia es la morada, es donde está el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un oasis. La iglesia se convierte en un centro de energía, en un centro. Pero también la iglesia se convierte en un taller, y ahí no nos gusta, porque el Espíritu Santo, su misma cualidad, atributo principal, lo dice santo. Entonces, si yo llego con mi pecado, con mis costumbres, con mi cigarrito ahí, y llega el Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de su pueblo, por medio de la oración, y me hace ver de mi pecado, me hace ver de mi orgullo, me hace ver de mi egoísmo, obvio que voy a querer huir de ese lugar. Porque lo primero que va a pasar es hacerme ver que yo no soy nadie, sino es Dios, Cristo, que merece la gloria. Y muchas veces todo lo que traemos en nuestra mente, de la cultura religiosa que traemos, o de la cultura ministerial, y la traemos en la mente, y llegamos a la iglesia local, y de repente el Espíritu Santo empieza a llegar a nuestra vida y mostrar por medio de su persona que somos orgullosos, y llegan los problemas, las fricciones con otros que son de la iglesia, porque la iglesia no es el cielo. Cuando llegan las fricciones nos hacen ver que somos muy orgullosos, ¿Y qué es lo más fácil? Salir de iglesia en iglesia, ir saltando y saltando, y no ir a esa razón por la cual me siento mal. Quizás es la razón por la cual tengo que humillarme, tengo que aprender a trabajar unos con otros. Y muchas veces tenemos esa tendencia, nos llegamos de otra ciudad o de otro país y nos sentimos superiores a esta iglesia, porque nuestra iglesia 4.500 y así vamos allá. Y cuando vengo acá yo soy superior a los demás y no quiero interrelacionarme. No, lo que tenemos es orgullo, egoísmo, y estamos llenos de nosotros mismos.
Y por último, la iglesia se convierte, si es la morada del Espíritu Santo, en la puerta. Juan 16:8 es el Espíritu Santo quien convence de justicia, pecado y juicio. Y es a través de Él que nacemos. Es a través de Él que nos adopta el Señor. Entonces, si es el Espíritu Santo, su morada, la puerta del cielo. Es decir, en este lugar puede ser convencido de Dios. Puede ser convencido de que en Él es el único que podemos tener salvación, en la iglesia local. Así que te invito a que si en esta tarde todavía Cristo Jesús no entró a tu vida, y todavía Él no es tu Salvador, no es tu Señor, hoy no es Paul, no es la iglesia, sino es la palabra y el Espíritu que nos convence que necesitamos de Jesús. Necesitamos decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, quiero creer en ti. De esta tarde, pedirle que sea tu Salvador. Quizá allí donde estés, en tu casa, o donde video o presenciando esta prédica, que pedir y creo y serás salvo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta historia de Josafat, que nos desafía a ir un poco más allá de nuestra sabiduría, de nuestro propio cuidado, de nuestro poder humano, e ir a buscarte colectivamente, Señor, ir a buscarte con tu iglesia. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos despreciado a tu persona, hemos despreciado tu Espíritu Santo y hemos despreciado tu iglesia, Señor. Sabemos que tú derramaste tu sangre, Señor, para tu iglesia también, Señor. Te rogamos, Señor, que a todo aquel que pueda escuchar este mensaje, en primer lugar, pueda conocerte. Parte de esa maravillosa palabra que se llama iglesia. Podemos sentirnos orgullosos, no por nosotros, sino por tu presencia que nos llena, que nos favorece, que nos guía. Señor, te agradecemos, Señor, por tu presencia en este lugar, no porque la merecemos, y te agradecemos por tu misericordia, porque a pesar de tu presencia, dado la oportunidad, Señor, de ser salvos. Nos das la oportunidad de llegar delante de ti, nos das la oportunidad de hacer las paces contigo. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Y te rogamos que podamos tener ahora otra actitud con lo que iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga y no se olviden